Bueno, sí, por favor. Sí. Bueno, ya tenemos listo nuestro siguiente invitado. Mauro Basaure, director del doctorado en teoría crítica y sociedad actual de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Mauro, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, Mara y José Francisco. Muchas gracias. Mauro, bueno, partamos un poco revisando lo que fue esta radiografía de la desconfianza, como pusieron entre paréntesis el des, interesante, que hace, bueno, parte la Universidad Andrés Bello, donde se destacan varias cosas, y tú en una de tus columnas titulas La impotencia política y el familismo en Chile en base a las conclusiones de este estudio. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con este concepto? Sí, qué bueno que nos bajemos por ahí porque los datos a veces abruman, ¿cierto? Los datos no hacen que los perdamos y esta es una lectura de estos datos, ¿ya? La lectura indica lo siguiente, el concepto de familismo individualista que tú mencionas está obtenido de estos datos en el sentido de que la mayoría de las personas confía única y exclusivamente, ¿sí?, en su círculo más cercano, y con eso estamos pensando en la familia y en los amigos. Incluso colegas y vecinos ya están dentro de un marco de sospecha, es decir, digamos, el extramuros, el familia hacia afuera, ya el hogar hacia afuera es un mundo concebido, y este es el segundo punto, como un lugar peligroso, de desconfianza, ¿sí? Por tanto, la familia se hace un lugar a proteger por un lado, ¿no? Porque está en este medio, ¿sí? Digámoslo así, riesgoso, peligroso, hostil, y sin embargo tengo que ir a ese medio, y en ese medio me comporto de una manera, bueno, adecuada a ese medio hostil, es decir, de manera individualista y estratégica, ¿no? Es decir, no cooperativa, ¿no? Las personas mismas acusan, esto a propósito de los datos, ¿no?, que en Chile las personas se comportan de manera muy individualista, muy estratégica, muy poco empáticas, etcétera, etcétera. Entonces, repito, familismo individualista tiene 3 dimensiones, ¿no? Me recluyo, ¿no?, en la familia, en los amigos como el espacio exclusivo de confianza, es un espacio a proteger, y es un espacio, ¿no?, que además justifica un determinado tipo de conducta en este medio hostil, que es una conducta, repito, de carácter más estratégico, individualista, no cooperativa. Y de ahí, con esto termino la tesis, después podemos ahondar en ella, de ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo se puede hacer sociedad? ¿Cómo se pueden cumplir metas colectivas bajo tales condiciones, digamos, ¿no? Donde finalmente, casi como en la época de las cavernas, yo entiendo el espacio privado, ¿no?, la caverna, ¿no?, la metáfora de la caverna, como ese espacio donde yo me recluyo, y todo el resto es un espacio que tengo que dejar más allá, porque es un espacio de desconfianza, hostil, el espacio, lo público, lo que nos concierne a todos, donde están los problemas de todos, entonces es un espacio donde yo finalmente no confío y me comporto de una manera que no es, digamos, cooperativa. No sé si he sido claro en la tesis. Es bien radical la lectura, pero los dos yo creo que lo acompañan, ¿sí? Oye, precisamente porque un poco esto de las preferencias hacia adentro que tienen la mayoría de los entrevistados, donde parte de las preguntas, mi sueño es buen trabajo, estabilidad económica, la casa propia, pero también lo que lo motiva en la vida es cuidar a los hijos, la familia. Hay mucha referencia a el ambiente familiar, al núcleo como una de las prioridades de vida. A eso tú lo enfocas como un individualismo familiarista un poco, y lo ves desde una perspectiva positiva. ¿Cómo analizamos más bien crítica. Más bien crítica.
Sí, Mara, si tú ves, los datos dicen que lo que tenemos es personas que están muy inseguras, ¿no? Lo que anhelan es seguridad frente a la inseguridad pública, es decir, a la delincuencia. Ese es el gran problema de los chilenos, eso lo sabemos, esta encuesta lo ratifica. Sí, la otra inseguridad es la inseguridad económica, es decir, no perder el trabajo, qué pasa conmigo cuando sea viejo, etcétera. Todas esas dos inseguridades hacen que finalmente sea el espacio privado, el espacio a proteger, mi vida en el espacio privado. ¿Mi sueño cuál es? Dicen los entrevistados, las entrevistadas. Cuidar a mis hijos, a mi familia, cuidar el trabajo. Repito, todo está recluido, ¿no? En esta atrincherado, si quieres, en el espacio de lo privado, de la seguridad personal y privada. Yo no lo veo negativo, no lo veo como algo positivo. Es decir, es difícil pensar que una sociedad donde todo lo que tiene que ver con lo público, con lo colectivo, ya es puesto en el lugar de la desconfianza, salvo Carabineros, y Carabineros también, ¿por qué? Porque es la institución que me da seguridad. Claro. Salvo los profesores, ¿por qué? Porque son también aquellas instituciones, aquellas profesiones que contribuyen al desarrollo de lo personal, de mi familia, ¿no? De mis hijos en este caso. Por eso familismo es esta preocupación, este centramiento, esta focalización del individuo y de todas sus energías en lo privado. Yo lo veo negativo, repito, porque no, una sociedad necesita asociatividad, necesita la preocupación por lo público. ¿No? No pueden ser solo los políticos, ¿no? En ese sentido, los que están preocupados de la cosa pública. Tiene que ser cada uno de nuestros ciudadanos. Y yo pongo la responsabilidad ahí también. Y ahí hay un cambio, un giro, ¿no? O sea, no es más, oye, los políticos que no hacen el trabajo, no hacen la pega. Bueno, aquí hay una responsabilidad que también está a nivel de los individuos. No sé si he sido claro con... Sí, claro. Bueno, sí. Estamos conversando con Mauro Basauri, director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello. Mauro, y a propósito de este tema de la confianza, nosotros día a día actuamos y básicamente se explica nuestro diario de vivir porque confiamos, quizás inconscientemente, en las demás personas. O sea, confiamos en que hay reglas y esas reglas van a ser cumplidas voluntariamente, o si no, básicamente estaríamos con un temor tremendo todos los días de nuestra vida. Pienso en el simple hecho de cruzar el semáforo. No por tener la luz verde significa que necesariamente va a frenar el auto que viene perpendicularmente, y por eso hay un acto de confianza. Desde ese punto de vista, ¿en qué se puede ver afectada la convivencia social o la sociedad en sí misma cuando la confianza de las personas está en su núcleo más cercano y no en incluso desconocidos, que es básicamente cómo funcionan las sociedades? Es una muy buena pregunta, José Francisco, porque finalmente las personas no se dan cuenta de que efectivamente la sociedad opera con este nivel de confianza, si no sería simplemente imposible. Claro. ¿No? Claro. O sea, yo me levanto en la mañana y abro la llave y confío que va a salir agua, y ahí hay toda una cadena de personas que están trabajando detrás de eso. Voy a comprar el pan, salgo, tomo el auto. Es decir, la sociedad funciona de esa manera, pero cuando las personas le preguntan por en qué confían, la respuesta es solo en mi familia, solo en mis amigos, un poco los vecinos, un poquito en los colegas, y pare de contar. Y después te saltas directamente a Carabineros, que es una institución que ha subido la confianza. Es decir, las personas, en definitiva, si tú quieres, no operan con esa reflexión de que, en definitiva, nosotros sí confiamos finalmente en que la vida social funciona, ¿no? Es decir, si no, eso sí que sería, digamos, una sociedad imposible de pensar siquiera, ¿no? Pero las preguntas de esta encuesta no llegan a este nivel, ¿no? Las preguntas tienen que ver básicamente con instituciones, con personas, con grupos, con espacios de confianza, ¿no? Claro. Yo, mira, disculpa, quisiera también cambiar un poco el foco, porque esto no quiere decir que las personas no tengan sueños, tal como aparece en la encuesta, ¿sí? De una sociedad mejor, más empática, ¿no? Más amistosa,
digamos que cuando uno salga al mundo público no te vaya a pasar nada, es decir, que no haya delincuencia, que no sea peligrosa. Una sociedad más empática es una sociedad en la que se sueña. Hay también una dimensión muy crítica, ¿no? Yo detesto, dice alguna pregunta por ahí, la mentira, la hipocresía, detesto, soy muy crítico a la inseguridad, lo que muestra que también están clamando por seguridad, tanto económica como también pública, ¿no? Seguridad en el sentido ciudadano, ¿no? De la delincuencia. Es decir, los ciudadanos están alerta a todas estas cosas. Sí. No estamos hablando frente a una persona, a un individuo que está, digamos, ahí recluido solamente y no le importa lo que pasa afuera, ¿no? Mauro, la pregunta entonces es, ¿qué se hace para que eso ocurra, no? Sí, qué interesante con lo que se hace, pero te quería preguntar, vamos en esa línea, porque una de tus tesis es que el gran problema de la sociedad chilena no es tanto que existan problemas, sino que hay una incapacidad estructural de resolverlos. Claro, es como en la medicina, ¿no? En la medicina tú tienes enfermedades y no es problema que existan las enfermedades, por algo existe la medicina. El problema es que una sociedad no sea capaz de curar alguna pandemia o algún tipo de virus. Ahí se generan problemas, que no estén las capacidades institucionales. Entonces, lo que digo es que finalmente todas las sociedades tienen problemas, pero no todas las sociedades tienen el problema de que no logran resolver sus problemas. Y yo creo que esta sociedad está arrastrando problemas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y esos problemas que se están arrastrando hace mucho tiempo, dado lo que las personas mismas muestran en esta encuesta, no tienen alguna, digamos, esperanza de solución. Es decir, hay un pesimismo respecto de cómo van a ser las cosas en el futuro también en esta encuesta, ¿sí? Y ese pesimismo revela de alguna manera esta sensación de que en realidad las cosas no van a cambiar mucho, ¿sí? Es decir, vuelvo al tema, ¿no? Yo en mi familia estoy bien. Yo en mi familia, de hecho, la gran emoción asociada a esto es alegría, ¿sí? Yo en mi familia soy alegre, lo paso bien con mis amigos, etcétera, pero respecto a lo que pasa fuera de los grandes problemas de la sociedad, ¿sí? No veo que se puedan solucionar. Hay un cierto pesimismo respecto de si se van a mejorar las cosas. Entonces, a lo que apunto con esa cuestión, bueno, como una sociedad, ¿sí? Nuevamente, que no tiene los recursos, no digo políticos, porque, bueno, también las cuestiones políticas, sin duda, pero los recursos en la vida social misma, en la confianza entre las personas, en el poder que entrega el hecho de actuar juntos, ¿no? En lo cotidiano también, con las instituciones también, ¿sí? Cuando eso no está ahí presente, como creo que estos datos lo muestran, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se van a resolver estos problemas? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, el problema, repito, no es el tener problemas. Todas las sociedades tienen problemas. Claro. El problema es que cómo hacemos para resolverlos. Y yo, a propósito de estos datos, también una percepción más global que tengo la impresión de que estamos con el problema de que no sabemos cómo se van a resolver los problemas, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante punto de vista, muy interesante el tema, sobre todo es como para darle una segunda vuelta, porque lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Invitar pero aún a la gente a revisar el estudio. Así es, el estudio muy interesante sobre la confianza de los chilenos, y te queremos agradecer, Mauro Basauri, director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, investigador del COES, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.